cómo vemos lo que hemos recibido, cómo podemos enseñarlo a otros, cómo podemos impartirlo a la siguiente generación. Entonces, pensando en la vida de Josué, ¿qué vamos a leer esta mañana? Hay un montón de versículos que hablan de Josué. Le encontramos en Éxodo, en Números, en Deuteronomio, y luego además tenemos un libro entero titulado Josué. Entonces, por tiempo, no vamos a leer todo, pero como la meta tampoco es estudiar necesariamente la vida de Josué, sino lo que recibió y su legado, lo que dio, vamos a enfocarnos en los primeros versículos que hablan de él y en los últimos. Así vemos lo que recibió de Moisés y qué pasó una vez que Moisés murió, ¿no? Entonces vamos a empezar en Éxodo 17 y vamos a leer versículos 9 y 10, que dicen: Y Moisés dijo a Josué, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo, y peleó contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. La siguiente vez que nos encontramos a Josué está en Éxodo 33, y también vamos a leerlo, versículo 11. Dice, y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Entonces, en Éxodo 17 es la primera mención de Josué, y no dice nada acerca de él. No dice, viene de tal sitio, era alto, era bajo, era gordo, era flaco. No tenemos ninguna descripción y de hecho da un poco a entender que íbamos a saber en el futuro quién era, ¿no? Como Josué estaba ahí. Y el contexto de lo que sucede en Éxodo 17 es que tienen una guerra que pelear y Moisés le dice a Josué, tú vas a liderar el ejército. Eso es lo que vas a hacer tú mientras yo subo la montaña y levanto las manos. Y me encanta lo que vemos de la vida de Josué. Vemos una obediencia radical. Yo hubiese discutido. Yo hubiese dicho, pero ¿cómo que tú subes a levantar las manos? ¿Qué significa subir y levantar las manos y yo venga a pelear? Hubiese cuestionado, hubiese querido entender, pero ¿qué es lo que va a suceder mientras tú levantas las manos? O sea, hubiese querido una explicación. Pero vemos una obediencia radical en la vida de Josué. Y a mí lo que me llama la atención es que no puedo evitar preguntarme si su obediencia estaba basada en entender su rol y no en necesitar la aprobación de un líder. ¿Por qué? Porque la siguiente mención que tenemos de él en Éxodo 33, que acabamos de leer, es cuando Moisés subía a la montaña para estar con Dios. Ahora, la nube bajaba, si no te sabes la historia, la nube de la presencia bajaba, Moisés subía a la montaña, entraba en una tienda, hablaba con Dios, Dios le daba instrucción para el pueblo, y Moisés salía y bajaba y le daba esa instrucción al pueblo. Y yo creo que si Josué hubiese querido la aprobación del líder, Josué hubiese subido la montaña con él, hubiese esperado y luego hubiese bajado con él. Que la gente vea que estoy con el líder, ¿no? Y que el líder sepa que ahí estoy yo, todo el rato a su lado. Sin embargo, encontramos que Josué sube y cuando Moisés baja, él prefiere quedarse en la tienda. Y aquí está lo esencial. Josué no aprendió solo a seguir a su mentor. Si hubiese aprendido solo a seguirlo, hubiese subido, hubiese bajado. Aprendió a imitarlo. Él subía, escuchaba a Moisés orar y prefería quedarse en la presencia. Prefería quedarse orando. Y como discípulos, esto nos debe de retar. Y esta mañana vamos a poner varias preguntas en pantalla, porque para mí es la manera más fácil de masticar lo que recibo o lo que leo. Es haciendo preguntas y haciéndome preguntas a mí misma. Entonces, si quieres sacarle foto a las preguntas, apuntarlas, esta semana en tu tiempo con Dios, en tu cuaderno, en tu diario, repasar y contestar estas preguntas en tu momento, ¿no? Una de las preguntas es, ¿qué nos está pidiendo que Dios que hagamos? Como Moisés le dijo a Josué, ¿no? ¿Y qué estamos viendo de líderes y de mentores en nuestra vida para imitarlo? Ahora, si tú eres líder de casa, estás discipulando a alguien, o eres papá, porque los padres al final estáis discipulando constantemente a alguien, la pregunta es, ¿qué estás enseñando con tus palabras? Pero más allá, ¿qué estás modelando con tu vida? Y con esto en mente vamos a ver tres cosas. Y seguro que hay más, ¿no? en la palabra, pero yo he encontrado tres cosas esta semana que Moisés estaba enseñando a Josué
y que luego encontramos que Josué replicó con la siguiente generación. Entonces, la primera es, Josué aprendió de Moisés a recordar lo que Dios había hecho. Esto es algo que vemos claramente en la vida de Moisés un montón de veces. Y Dios se lo instruyó, ¿no? Salían de Egipto y hacían automáticamente una fiesta. Conquistaban y ponían un altar. Le encontramos cada 2 por 3 haciendo cosas para, por un lado, apuntar que no tenía que ver con él, ¿no? Que no era, el gran líder Moisés, ¿no? Salían de Egipto, no es el gran líder Moisés, es nuestro Dios. Hacía actos proféticos, simbólicos, para que la gente viese, esto se trata de él. Y no solo era, esto se trata de él, no era solo apuntando a gente a Dios, sino que Dios sabe, en su infinita misericordia, que somos súper olvidadizos como raza humana. Dios te provee y el mes que viene otra vez estás con miedo a ver si vas a llegar a final de mes, ¿verdad? Dios te da un trabajo y luego dices, no sé si voy a conseguir un trabajo. ¿No te acuerdas que Dios te dio un trabajo? Dios te sana y cuando estás enfermo piensas que te vas a morir. Somos seres olvidadizos. Y Dios le dice a Moisés, oye, cuando saque de Egipto, cuando cruces el mar, cuando derrotes a este enemigo, cuando cruces esta tierra, haz cosas para recordar. Vamos a leer en Éxodo 17. Ahora, es el pasaje que acabamos de leer, ¿no? Cuando Moisés sube la montaña para levantar las manos y manda a Josué a liderar el ejército. Y spoiler, por si no te apetece leerlo en casa, ganan la batalla. Entonces, terminan de ganar la batalla y Éxodo 17, 15. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre, el Señor es mi estandarte. Ahora, este es el pasaje donde la primera vez que menciona a Josué. La primera vez que Josué entra en escena, él ve como al derrotar al enemigo, hacen un estandarte, hacen algo para recordar, para no olvidar que fue Dios, para que cada vez que vean el estandarte digan, Dios nos liberó. Y ahora vamos a la siguiente historia. Cuando Moisés muere, la primera hazaña de Josué fue cruzar el río Jordán guiando a miles y millones de personas, ¿no? Todo el pueblo de Israel tuvieron que cruzar el Jordán. Y vamos a leer cómo reaccionó Josué cuando cruzan el Jordán. Josué 4, versículos 4 al 7. Llamó pues Josué a los 12 hombres que había señalado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y Josué les dijo, pasad delante del arca del Señor, vuestro Dios, al medio del Jordán, y alce cada uno una piedra sobre su hombro, de acuerdo con el número de las tribus de los hijos de Israel. Sea esto una señal entre vosotros. Y más tarde, cuando vuestros hijos pregunten diciendo, ¿qué significan estas piedras para vosotros? Les diréis, es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ésta pasó el Jordán, las aguas del Jordán quedaron cortadas. Así que estas piedras servirán como recuerdo a los hijos de Israel para siempre. Josué aprendió de Moisés sobre crear altares para recordar, y la primera hazaña de Josué le vemos creando altares para recordar. Cada vez que él hacía un memorial, lo que estaba haciendo era ayudando a la gente a consolidar su fe. Ahora, lo chulo y lo guay de este pasaje es que no se queda solo aquí, sino que la Biblia nos permite ver los efectos a la siguiente generación. Y la historia no la vamos a leer porque es larga, pero está en Josué capítulo 22. Tendrías que leer todo el capítulo para entenderlo. Pero en Josué 22, ahora Moisés ya se ha muerto, ya han cruzado el Jordán, ya han hecho lo que acabamos de leer, de poner estos altares, ya están en la tierra prometida, las 12 tribus, y encontramos que 3 de las tribus, que son los hijos de Manasés, los hijos de Rubén y los hijos de Gad, o sea, 3 de las 12 familias que habían cruzado el Jordán, deciden hacer un altar. Nadie se lo dice, nadie les instruye, se ponen a hacer su monumento. Y empieza a correr la voz, oye, estos 3 están haciendo un monumento. Oye, ¿estos 3? ¿Qué están haciendo estos 3? Y llega el sacerdote y les dice, oye, ¿qué estáis haciendo un monumento? ¿A qué Dios se lo estáis haciendo? ¿Os estáis apartando de Dios? Y les empieza a acusar por estar haciendo algo que nadie les había pedido. Y ellos dicen, no,
Lo estamos haciendo porque sabemos que Moisés lo hacía, que Josué lo hacía, y nosotros también queremos lo mismo en nuestra nueva parcela. Queremos lo mismo que hemos visto. Y este es el sueño de todo mentor, de toda persona discipulando, de todo padre. El sueño es que lo que tú has enseñado, tus hijos lo hagan sin que lo tengas que decir. ¿Verdad? ¿Verdad que si todos los días dices haz la cama, llegas y la cama está hecha, es como algo ha entrado, ¿no? Esto es lo que vemos en esta generación. Josué había aprendido de Moisés y la siguiente generación era algo innato. Era, pues yo hago esto porque esto es lo que se hace. Si llevamos esto a lo práctico, padres, ¿oras solo por la comida con tus hijos o cuando estás en una crisis de trabajo también les incluyes y oráis juntos? Decimos que Dios es importante, es lo más importante, pero ¿lo ven? ¿Lo ven en nuestra vida o ven un temor por ir a las mejores vacaciones porque esa es la meta? Me ha encantado el vídeo esta mañana sobre servir. Me encantó lo que dijo Marta, ¿no? Que dijo, yo me empecé a servir porque quería que mi hijo viese, servimos. Esto es lo que se hace como familia. Y me encantó lo que dijo Judith. Dijo, pues yo empecé a servir porque toda mi vida he visto a mis padres servir. Entonces yo sé que esto es lo más importante. Entonces, hacemos lo que decimos, se muestra con nuestra vida. Hace unos meses hablé con un chico que se llama Dani Navarro. Algunos conocéis a Dani. Dani es un chico que dio su vida aquí, a Cristo, con nosotros. Fue discipulado, creció y le mandamos a una escuela bíblica. Él quería formarse para servir a Jesús y le mandamos a una escuela bíblica. Estará volviendo en unos meses y los que no le conocéis ya le conoceréis. Pero Dani me envió un audio que me bendijo un montón. Me dijo, Jazz, ahora mismo en la escuela bíblica se está enfatizando la intimidad con Dios y se está hablando mucho de disciplinas espirituales y de cómo crear estas disciplinas espirituales en nuestra vida. Y me he dado cuenta que esto para mí no es nuevo. Lo vi en la vida de Maritza, en los campamentos infantiles toda mi vida. Lo escuché desde el escenario de la boca de Rebeca y lo vi en tu vida y en la vida de Chisco cuando me quedaba a dormir a vuestra casa. Esa es la meta. Que no solo digamos, que hagamos hasta tal punto donde los que vienen detrás lo ven como lo más natural. Entonces la pregunta para nosotros, aquí nos vienen más preguntas para masticar esta semana. ¿Qué has aprendido de tus padres, ya sea biológicos, espirituales, de tu líder de casa, de un mentor que Dios ha puesto en tu vida? Si tú vienes de otra ciudad y te estás instalando en amistad y vienes de otra iglesia, ¿qué aprendiste de otra iglesia? ¿De tus otros líderes? ¿Cuál es tu ADN con Dios que otros puedan aprender de ti? ¿Qué quieres que la siguiente generación aprenda? Ahora, si llevas poco tiempo en la fe y dices, pues yo es que soy nuevo, todo esto es nuevo, ¿qué quieres aprender de los nuevos mentores en tu vida para algún día modelar a otros? Tu meta con lo que has recibido no es solo practicarlo, sino impartirlo y multiplicarlo. Y eso es lo que queremos que se nos quede claro en esta serie. Queremos que se nos quede claro que tú fuiste creado con una capacidad de dejar un legado detrás de ti, de hacer discípulos, de extender tu terreno, de extender con lo que tú sabes. Hace unas semanas Chisco dijo algo cuando predicó que me pareció súper poderoso. Dijo, la meta del padre no es criar hijos, es criar padres. La meta del mentor no es criar un discípulo, es que haya otro mentor algún día haciendo más discípulos. Entonces, ¿qué puedes hacer esta semana en casa para hacer lo que dices que haces? Y en línea de lo que estaba haciendo Josué, ¿qué podemos hacer para recordar algo que Dios ha hecho? ¿Qué monumento podemos crear? ¿Qué momento podemos crear con la gente que estamos discipulando en tus grupos en casa, en tus familias, para recordar lo que Dios ha hecho? La segunda cosa que vemos que Josué aprendió de Moisés, y lo vemos también en la siguiente generación, es a delegar. Y no vamos a hablar mucho de esto esta mañana porque Chisco habló bastante de delegar cuando habló de Moisés hace unas semanas, pero Moisés aprendió a delegar de Jetro. Jetro era su suegro. Moisés estaba liderando a miles y millones de personas, venían a pedirle consejo en cualquier problema. Y llega Jetro, yo me imagino a Jetro siendo más estructurado, le gustaban los Excels y Moisés era más sobre la marcha como yo. Jetro llega y dice, vamos a poner un poco de orden.
y instituyen un sistema para delegar, para que Moisés no acabase agotado. Ahora, ¿qué vemos en la vida de Josué? No lo vamos a leer porque son un montón de capítulos, pero en Josué, capítulos desde el 13 hasta el capítulo 21, 8 capítulos, encontramos a Josué cuando han cruzado a la tierra prometida, delegando cada área, cada responsabilidad a las diferentes tribus de Israel. No entró y pensó, a ver cómo gestiono ahora toda esta tierra. Entró y empezó a delegar a los que estaban debajo de él. Entonces, ¿a quién podemos delegar? Si volvemos al ejemplo de oración. Papás, ¿oráis con los niños o les pedís a los niños que oren por vosotros? Mentores, ¿lees la palabra, le dices que lea la palabra a tu discípulo o leéis juntos y que te traigan algo a ver qué has leído esta semana? En los grupos en casa, ¿delegamos responsabilidad? ¿Por qué? Porque queremos multiplicar. Esta semana estaba hablando con una de las líderes de casa y me bendijo un montón porque me dijo, mira, Jazz, además de nuestro grupo en casa cada semana, durante el último mes hemos buscado otro hueco para juntarnos solamente un mes, corto plazo. Pero todas las semanas nos hemos juntado durante un mes para leer la Biblia juntos. Pero la meta no era leer la Biblia. Yo quería que estas personas viesen cómo yo estudio la palabra. Entonces hemos quedado y he estudiado la palabra con ellos durante un mes para que ahora ellos sepan cómo estudiar la palabra en su casa. Eso es delegar, eso es modelar, ¿no? Y Josué no recibió solo la instrucción de Moisés, sino que vio, obedeció y vio prácticas imitables para él enseñar a la siguiente generación. Y la tercera cosa que vemos que Moisés aprendió de Josué es intimidad con Dios. Cuando Moisés bajaba a la montaña y Josué se quedaba en la presencia, mostraba que él prefería pasar tiempo con Dios que pasar tiempo con su mentor. Hace unos años leí un estado que me hizo gracia, una frase que decía, esta generación, si Moisés bajase la montaña hoy, preferiríamos una selfie con Moisés que decirle, oye, ¿cómo subo? ¿Cómo paso tiempo con Dios? ¿No? Y es verdad, ¿no? Nos gusta estar con el importante, estar con el famoso, ser conocidos por gente aquí en vez de ser conocidos por él. Pero Josué entendió, yo prefiero estar con él. Si Moisés me dice que haga algo, yo lo hago, pero yo ya he aprendido. Yo ya he aprendido cómo entrar a la presencia, ya lo he visto modelado y yo voy a entrar a la presencia. Y Josué es lo que yo llamo un amante soldado. ¿Por qué? Porque Josué podía liderar una batalla, podía luchar o podía quedarse en la presencia de Dios. Podía obedecer una orden de Moisés sin preguntar o podía dejar que Moisés hiciese lo que fuese y él quedarse cerca de la tienda. Ahora, por personalidad, yo he visto que suele haber dos tendencias, o soldados o amantes. También por generación, ¿no? Está el soldado. El soldado es el que entiende que Jesús le salvó. No me lo merezco, soy un desgraciado pecador y lo soy. Jesús murió por mí y hasta que me muera yo le voy a servir. Hasta que me muera le voy a adorar, hasta que me muera le voy a amar, hasta que me muera le voy a buscar. Esa es la personalidad de soldado. Y de hecho yo creo que ha habido generaciones que han sido generaciones más soldados y generaciones que han sido más amantes. Cuando yo pasaba tiempo con mis abuelos, que ya están con el Señor, mis abuelos maternos, amaron mucho a Jesús, yo me acuerdo escucharles cantar mientras cocinaba mi abuela, mi abuelo, mientras hacía cosas. Les escuchaba cantar y las canciones de alabanza que cantaban ellos eran muy diferentes a las canciones que cantamos ahora. No tanto de estilo, aunque también, sino de contenido. Las canciones que cantaban mis abuelos eran... Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Era guerra, ¿no? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Eran una pasada de canciones, pero no había canciones que hablaban de emociones. Eso como estábamos cantando, cómo te amamos, eso no lo escuchabas. Eran canciones de soldado. Sin embargo, ser un soldado es... Lo necesitamos desarrollar esa parte de relación con el Señor. Sin embargo, si solo somos soldados, puedes caer en la rutina de hacer porque hay que hacer y olvidarte del por qué. Lo vemos esto en Apocalipsis 2,
versículos 3 y 4, cuando Dios habla y corrige a la iglesia de Éfeso, les felicita por ser soldados. Mira, dice, tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre, no has desmayado. A mí me encantaría que Dios dijese, amistad cristiana, te veo ahí en Madrid, en el barrio de Chamberí. Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre. ¿No te gustaría escuchar la voz de Dios diciéndote eso? Y no has desmayado. Pero luego aquí está el peligro de ser solo soldados, versículo 4. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Y ese es el peligro de solo ser soldados. La generación de mis abuelos era la iglesia de Éfeso. Pero ahora hay una generación más conectada con las emociones. De hecho, los economistas dicen que esta generación gasta mucho más, en las cuentas de ahorro son mucho más bajitas que la generación anterior. ¿Por qué? Esta generación lo que quiere es experimentar. Ahorramos, pero no para comprarnos la casa, ahorramos para el viaje, ahorramos para la comida, ¿verdad? Algunos me están diciendo, sí, ahorramos para la comida. Ahorramos porque queremos experimentar, viajar, conocer, sentir. Mientras que la generación anterior ahorraba para la casa, y una vez que tenían para la casa del pueblo, para los hijos cuando se casen, era otra mentalidad, ¿no? Entonces, esta generación es lo que yo llamo una generación de enamorados, porque sabemos sentir. Las canciones de alabanza hablan de quiero sentirte, te siento, te amo, me amas, nos amamos, me enamoro, nos enamoramos, eres mi papá. Estas son las canciones que cantamos ahora. ¿Es malo? No. Pero ¿dónde está el peligro con ser una generación de enamorados? Que cuando dejas de sentir, tu mundo se cae. Que cuando las cosas no van bien, cuando pierdes el trabajo, cuando sale una enfermedad, cuando pasas por un bache matrimonial, de repente tu relación con Dios se tambalea. Porque no has aprendido a ser firme, constante, perseverante, y yo no me lo merezco, tú te lo mereces y yo te sirvo hasta el día que me muera. Y Josué es un ejemplo brutal de un soldado y de un amante. Moisés le mandaba y ahí estaba, sin cuestionar. Pero la presencia de Dios estaba y ahí estaba, sin cuestionar. Entonces, si tú tiendes a ser más emocional, vas a necesitar desarrollar ser un soldado. ¿Qué significa eso? Leo la Biblia aunque quiera dormir. Leo la Biblia aunque no lo entienda. Hay gente que me dice, yo lo leo, pero es que no lo entiendo. Me da igual, sigue leyendo. El Espíritu Santo te va a revelar. Habla con tu líder de casa, métete en la palabra, pero sé un soldado. Vengo y sirvo porque Él se lo merece. Ahora, si tu personalidad es, yo soy fiel, yo soy constante, yo no me cuestiono, ¿sabes qué? Levanta las manos en la alabanza. Súbete la música en el coche, invita al Espíritu Santo a enamorarte. Dile, recuérdame cuánto me amaste. Recuérdame cuánto me amas. Te amo porque me amaste primero. Es mi motivación y mi razón. Que aprendamos a ser amantes, soldados, amantes. Aprendió a recordar lo que Dios había hecho. Y le recordó a la gente lo que Dios había hecho. Aprendió de Moisés y lo enseñó a la siguiente generación. Aprendió a delegar y delegó a la siguiente generación. Y aprendió intimidad con Dios. A ser un soldado y a también ser un amante. Y en las últimas palabras de Josué encontramos cómo él vuelve a enfatizar las tres cosas, ¿no? Pero su discurso final, antes de morir, este es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia, es Josué 24. En Josué 23 y 24 vemos a un Josué viejito. Le hemos seguido desde joven. Le hemos seguido desde que Moisés le dejó el legado. Y llegamos a Josué 23 y 24 y vemos a un viejito, en sus últimas palabras, a la gente a la que él ha guiado. Le encontramos recordando lo que les queda por hacer. Seguía delegando hasta el último momento, ¿no? Yo me lo imagino como el abuelo que dice, no te olvides de lavarte los dientes, hijo. En sus últimas palabras le encontramos diciendo, oye, os queda tierra por conquistar, os queda esto por hacer, no te olvides de hacer esto, no te olvides de hacer lo otro. Le encontramos delegando en sus últimos momentos.
le encontramos dando instrucciones sobre intimidad con Dios, como soldado y también como amante, ¿no? En Josué 23:11 dice, ama al Señor, ámalo. Imagínate, un viejito diciendo sus últimas palabras, ámalo, ámalo. Y luego encontramos su faceta de soldado en las famosas palabras de Josué 24, 14 y 15. Dice, ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quien habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Sus palabras de soldado, de, oye, ámalo, siéntelo, sé un amante, pero si no, yo y mi casa serviremos al Señor. Aquí nos hemos plantado, sintamos, nos sintamos, veamos, no veamos, pase lo que pase, yo y mi casa. Ahí está nuestro soldado. ¿Y sabes qué fue la última cosa que hizo Josué? Delegó, enseñó intimidad y la última cosa es un monumento para recordar. Y está en Josué 24, 26 y 27. Dice, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomó una gran piedra y la colocó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra servirá de testigo contra nosotros, porque ella ha oído todas las palabras que el Señor ha hablado con nosotros. Será pues testigo contra vosotros para que no neguéis a vuestro Dios. Lo último que hace, dice, cojo esta piedra la pongo aquí, porque yo ya no voy a estar, pero esta piedra os va a recordar. ¿Lo vais a ver? ¿De qué tamaño sería la piedra? No creo que fuese una piedrita. Lo vais a ver y vais a recordar. Entonces, iglesia, ¿nos gusta ser oidores solamente de qué hacer? ¿O vamos a hacer también nosotros? Espíritu Santo, gracias. Gracias por el poder de tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por hablar a cada uno de nuestros corazones. Séllanos en esta mañana. Háblanos en esta mañana. No queremos ser solo personas que vienen a la iglesia, escuchan un mensaje y se olvidan hasta el domingo que viene. Queremos poner en práctica tus palabras. Queremos ser como Josué, que retiene lo bueno de lo aprendido, pero no solo lo retiene, sino que lo enseña a la siguiente generación. Muéstranos a quién dar, a quién enseñar, a quién levantar. Tú eres digno, Jesús, de que derramemos todo lo que tenemos y lo que somos delante de ti. Tú te lo mereces, Jesús. Te amamos, Señor.